Muy buenos días, hermanos. Nuevamente nos encontramos aquí en la casa del Señor y aún todavía no estamos siempre normalmente nuestros cultos, ¿no? Entonces por esa razón queremos siempre llegar por estos medios a cada hogar, a cada familia. Entonces en ese entendido, hermanos, les saludo con la paz del Señor a todos ustedes, que tengan muy buenos días en este día del Señor. Hermanas, hermanos, y ajina casting, Jesús Galopión para la risunche, Maraiguchus taquisunche, Iskay Nuta Jesúapi, y Chainect, hermanos, Nintata Dios, Kai Punchaipi, Paita Yupay Chanancheta, Kusikuyon, y Maraiguchus Pai Kausaita, Guanche, Tukui, Kachikata, Pai Munakuinim, Papachimuanche, ajina casting, Taquisun, Kainin, Dios Tata Sutimpi, Tukui Tanta Kunanin, Ancha y Mnuan Gallarisunche, hermanos.
pa causa ita wargam perdona wargat puchaitam Cristo cruz piwaños pa causa ita wargam perdona wargat puchaitam Jesus ni pachakis ni manchin pai kushaki Uchas ni talim jawargam Jesus ni pachakis ni manchin pai kushaki Uchas ni talim jawargam Cristo cruz piwaños pa causa ita wargam perdona wargat puchaitam Cristo cruz piwaños pa causa ita warga perdona warga puchaitam puchaikiwang amigo Dios manchin paikuwa paimunang ganta salvasuitam puchaikiwang amigo Dios manchin paikuwa paimunang kantas asuitan Cristo cruz piwaños pa causa ita wargam perdona wargat puchaitam Cristo cruz piwaños pa causa ita wargam perdona wargat puchaitam. Amén, hermanos. Y es muy bonito cantar a nuestro Dios si cantamos de todo nuestro corazón. Entonces, vamos a seguir cantando un himno más en idioma castellano y se encuentra en el número 83 de los himnos. Oh, qué amigo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Anda servil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, Cristo prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, con nosotros se humanó.
Hermanos, hermanas, muy buenos días en el nombre del Señor. En este momento queremos estar delante de Dios por este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pero es necesario que nosotros busquemos a Dios, busquemos porque conocemos que en los tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos, es muy importante que nosotros busquemos a Dios. Pero en este momento quiero meditar la palabra del Señor y se encuentra en Salmos capítulo 39, versos 12. Dice así su palabra: Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. La palabra del Señor. Luego vamos a entrar en oración. Bendito Padre Dios, y aquí estamos delante de ti, Señor, tus siervos, humillados tal como somos pecadores. Bendito Padre, escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor, porque tú conoces, Señor, que estamos en medio de este tiempo difícil de vivir en este mundo. Bendito Padre, en este momento quiero encomendar en tus manos a tu iglesia palabra de gracia. Señor, dale fuerza, sabiduría y entendimiento a tus pastores, a los ancianos y diáconos. Señor, quienes conforman, Señor, el liderazgo para poder conducir esta tu iglesia. Bendito Padre, ¿cuántos también de tus iglesias en este mundo, los que llevan tu evangelio verdadero, Señor, la misma cosa que tienen, Señor, quizá problemas con esta pandemia? Porque esta pandemia, Señor, es en todo el mundo, no solamente aquí en Bolivia. Bendito Padre, encomienda en tus manos, Señor, a cada miembro de esta iglesia, Señor, de tu iglesia, palabra de gracia. Señor, tú conoces cuántos miembros somos. Señor, cada familia, cada joven, cada señorita, cada niño, Señor, que nos congregamos a tu iglesia, Señor, porque hemos creído en ti y queremos servirte, queremos adorarte y glorificarte tu santo nombre. Señor, para eso nos has llamado, pero también, Señor, para llevar tu evangelio a este pueblo. Y todo el mundo, Señor, los que por este medio nos están escuchando. Señor, bendice, abra los corazones, Señor, a aquellos, todos los que están escuchando este medio, para que ellos puedan entender tu palabra, Señor, porque bendito Dios, sin ti nada hay esperanza. Señor, tú dices, sin mí nada podéis hacer. Señor, tu palabra, Jesús, nos has dicho en esta forma. Ciertamente muchos, Señor, en este tiempo te decimos, Señor, Señor, pero no hacemos tu voluntad. Bendito Dios. Muchos y todo el mundo, Padre Santo, nos hemos rebelado contra ti, bendito Dios, haciéndonos nuestros propios dioses, a quien, Señor, estamos adorando, estamos doblando rodillas. Señor, nos hemos inventado tradiciones y costumbres, Padre, que a ti no te agrada. Bendito Dios, el hombre, Padre Santo, nos hemos corrompido.
el hombre, hemos estado contra tu voluntad. Somos ladrones, somos violadores, somos mentirosos. Señor, todo lo que tu palabra dice, eso somos, bendito Dios. Padre, tu ira viene. Tu ira, Señor, está sobre este mundo. Padre, tú conoces. La gente con nada está conforme. Bendito Dios, todas las cosas van en mal en peor. Bendito Padre, el hombre lo bueno ha dicho mal y el mal lo bueno. Padre, ciertamente nos hemos rebelado contra ti. Pero ahora te ruego que tú puedas perdonarnos, Señor. ¿Cuántos de tus hijos, Señor, arrepentidos en este tiempo de pandemia, Señor, está viniendo a tus pies? Porque hay mucho sufrimiento. Señor, por medio de tus santos profetas ya nos has exhortado, Señor, diciendo que habrá hambre, pestes, tribulación, y que entre nosotros nos estamos peleando y muchas cosas, Padre. Señor, este pecado ha sido, Señor, grandemente contra tu voluntad. Pero ahora, Señor, tu ira viene. Padre, como en aquellos tiempos del diluvio, Señor, la gente se ha rebelado contra tu voluntad, pero el Señor aniquiló a todo el mundo con el diluvio. Padre, ahora es la misma cosa. Tu palabra dice, ya no será con agua, sino con el fuego ahora. Padre bendito, te ruego, te suplico, Señor, y esperamos tu venida, papito Dios. Venga pronto, porque sabemos que que Jesús, tu segunda venida, Señor, se acerca. Pero el mundo todavía no lo entiende. Aunque todos estos castigos que vienen en este mundo, hasta la naturaleza, Señor, está cambiando gravemente. Señor, pero en este medio de sufrimiento hay muchos, Señor, que están viniendo en pos de ti, reconociendo su error, el pecado que nos hemos rebelado contra ti, Padre Dios. Padre, en este momento, Señor, encomiendo en tus manos poderosos mis hermanos que están en La Paz, mis hermanos que están en Oruro. Señor, confórtalos, aumentalos más fe, porque sé que en este tiempo peligroso, Señor, viene, papito, que nosotros a veces no estamos pudiendo continuar, sino viene flaqueza, papito. Bendito Dios. Por eso en este tiempo, Señor, te rogamos, te suplicamos que tú nos fuerza y valor denos, papito, para soportar todos estos sufrimientos. Te ruego por cada hermano, hermana, por cada congregaciones también, Señor, que están meditando tu palabra, pero tu evangelio verdadero. Padre, hasta en eso hemos fallado, Señor. Muchas congregaciones también, Señor, tu evangelio lo han pervertido. Bendito Dios, hasta en eso estamos fallándote, bendito Padre. Pero tu amor, tu misericordia es tan grande, Señor, tu misericordia es para siempre.
Por eso en esta bendita hora te ruego, te suplico y te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos das para poder clamarte y para poder aprender de tu palabra, Señor. En este momento vendrá también el mensaje de tu palabra. Bendito Dios, aquel tu siervo que trae tu palabra, Señor, utilice sus labios por medio de tu Espíritu Santo. Y que tu palabra, Señor, quebrante los corazones, como dice tu palabra, como un cuchillo de doble filo que puede penetrar al corazón hasta el tuétano, Señor. A mis hermanos y muchos, aquellos que no te conocen, porque tu palabra es eficaz, tu palabra es poder. Bendito Dios, así en este momento, Señor, te agradezco infinitamente por otorgarnos este tiempo para poder clamarte y glorificarte y adorarte, Señor. Porque tú eres primero sobre todas las cosas. Eso está en nuestra mente, bendito Dios. Queremos obedecerte a ti antes que a los hombres. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Y todo esto te lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y de vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salvan y al cielo te llaman. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Solo Cristo vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Voy a pedir por favor que puedan abrir sus Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a exponer su palabra, vamos a escuchar lo que el Señor quiere para con nosotros. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a meditar en este versículo y dice así: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti a darte gracias por este día tan especial que tú nos regalas. Es un día especial para nosotros porque podremos celebrar, Señor, el día en que tú resucitaste entre los muertos. El día en que, Señor, tú nos has otorgado la vida eterna, la salvación, y te damos gloria, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas hablarnos a nuestros corazones, puedas hacer que comprendamos tu palabra para poder nosotros conducirnos como tus hijos en este mundo caído. Señor, ayúdanos a poder comprender, abre nuestros corazones para poder comprender tu palabra con exactitud. Todos mis hermanos que están viendo esta transmisión, pues puedan también ser edificados, puedan ser exhortados con tu palabra, porque lo necesitamos, Señor. Todos los días de nuestra vida necesitamos de ti, necesitamos de tus palabras. De esta manera nos acercamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar meditando en este versículo. He titulado este pasaje como la esencia del Evangelio. Vamos a estar hablando cuál es el corazón del Evangelio. Y según este versículo podemos ver que el corazón del Evangelio es la redención. Y la esencia de la redención, hermanos, es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Y los que predican esta gran verdad, la gran verdad del Evangelio, aunque estén equivocados en otros puntos, pues predican el verdadero Evangelio. Pero los que no predican la expiación de Cristo, la obra de nuestro Señor Salvador Jesucristo, pues han pasado por alto el alma y la sustancia de este mensaje tan divino. En estos días la Iglesia Católica Romana celebra el tiempo de la Cuaresma. Desde el 17 de febrero hasta el 3 de abril se celebra la Cuaresma. Se dice que esta Cuaresma es un tiempo litúrgico donde personas creyentes se convierten y que es un tiempo de preparación para la Pascua. En este tiempo de la Cuaresma se tiene que practicar el ayuno, la oración y la abstinencia de la carne, del pecado. Y según la Agencia Católica de Informaciones, dice, cito: es un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Y según algunas biografías que he estado viendo durante esta semana, pues personas que profesan el catolicismo romano dicen que este tiempo de Cuaresma es para que ellos puedan obtener una reconciliación, un favor o un perdón de parte de Dios. En otras palabras, lo que manifiestan es que por medio de una serie de actividades, de ordenanzas que van a cumplir, van a conseguir la reconciliación de Dios o el favor o el perdón de Dios. Cosa que, hermanos, esto es muy contrario a lo que la palabra del Señor enseña. Nosotros los seres humanos no estamos llamados a realizar una serie de actividades para conseguir algo de Dios. Es al contrario. Dios ya ha hecho algo por nosotros, ya ha hecho una obra majestuosa por nosotros, y por eso es que celebramos
celebramos la Pascua, celebramos y realizamos una serie de actividades. De hecho, nuestro versículo, lo que acabamos de leer, versículos más atrás, se habla de una reconciliación con Dios. Si nosotros vamos al versículo 17 para adelante, dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Noten, el versículo anuncia que nosotros no somos los que iniciamos o tomamos la iniciativa de reconciliarnos con Dios. Yo no hago ninguna actividad o hago un caso, alguna ordenanza para yo reconciliarme con Dios. No, el texto dice que Dios toma la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Eso es, hermanos, maravilloso. Por eso hay malas interpretaciones hoy en día de la palabra del Señor que promueven que tienen que realizar una serie de actividades para conseguir y recibir el favor de Dios. La Biblia no enseña eso. Por eso, hermanos, me siento obligado a presentar y repetir una y otra vez estas grandes verdades del Evangelio. Lamentablemente en esta época han surgido, y aún en la misma iglesia, hay hombres que hablan perversidades. Hay muchos que nos molestan con sus filosofías y sus interpretaciones novedosas acerca de la palabra del Señor. Los que un día habían profesado la fe cristiana, hoy en día pues la rechazan. Y es bueno, hermanos, es muy bueno que nosotros, que estamos seguros de lo que creemos, pues podamos afirmar nuestra posición anunciando la palabra de vida y declarando estas grandes verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, nada, escúcheme muy bien, nada conmueve el corazón como la conmueve la cruz de Cristo. No hay siquiera algo sobre la faz de la tierra que pueda conmover nuestros corazones excepto la cruz de Cristo. Cuando el corazón se ha conmovido y se ha herido por la espada de dos filos de la ley, nada puede curar esas heridas a menos que sea la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz es vida para el muerto espiritualmente. Cuando vemos que los hombres se vivifican, se convierten por la doctrina del sacrificio sustitutivo de Cristo, pues podemos llegar con toda razón a la conclusión de que esta doctrina es la verdadera doctrina del Evangelio. Por lo menos en mi corta experiencia de predicar la palabra del Señor, no he conocido a alguien que haya sido llevado a una nueva vida a menos que haya sido por la cruz y la muerte de Cristo. No hay otra cosa que pueda cambiar el corazón de una persona. No hay algo que pueda dar vida a un corazón muerto a menos que sea la cruz de Cristo. Corazones de piedra que nunca antes latieron con vida, pues se han convertido simplemente por medio del Espíritu Santo. Alguien dijo: la historia del gran amante de las almas de los hombres, que se dio a sí mismo para salvación de ellos, sigue siendo en las manos del Espíritu Santo la fuerza más poderosa en la mente. El Evangelio nunca va a cambiar y nunca ha cambiado. El Evangelio sigue siendo poderoso, como nos ha salvado un día, nos ha sacado de la oscuridad. Sigue siendo esa fuerza poderosa que nos mantiene firmes aún en la actualidad, aún por las circunstancias en las que vivimos. Nunca va a dejar de ser el Evangelio.
sigue siendo y nos sigue manteniendo firmes. De ahí, hermanos, que lo primero que quiero tratar en esta mañana. Entonces, hermanos, lo primero que vamos a ver, lo más breve posible, es hablar de esta gran doctrina. La gran doctrina, la más grande de todas, hermanos, es que Dios, viendo a los hombres perdidos por razón de su pecado, ha tomado el pecado de cada una de estas personas y se los ha cargado a su Hijo unigénito, haciendo que aquel que no ha pecado y que no conocía pecado, fuera pecado por ellos. Y en consecuencia de este intercambio, de esta transferencia del pecado, el que cree en Cristo Jesús es hecho justo y recto. Es hecho justicia de Dios en Cristo. Cristo fue hecho pecado a fin de que los pecadores pudieran ser justos. Esa es la doctrina de la sustitución, se lo llama de esa manera. Es cuando Cristo toma, una vez más lo repito, toma los pecados de cada una de las personas y los coloca, los imputa, hay un intercambio y los pone sobre Cristo. Y Cristo es quien lleva nuestros pecados. Entonces, consideremos por un momento, hermanos, ¿quién fue hecho pecado por nosotros? Una vez más el versículo nos enseña claramente y es muy explícito y nos dice, nuestro Señor, nuestro sustituto, tenía que ser sin mancha, inocente y puro, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo carne y anduvo entre los hombres, pero no obstante que fue hecho similar a la carne pecadora, no conoció pecado. Aunque Cristo cargó con el pecado, nunca fue culpable de tal pecado. No podía ser pecador porque Cristo era inocente, puro, sin mancha. Y si nosotros vemos y analizamos, examinamos a lo largo de toda su vida, nunca cometió una ofensa contra la ley. Nunca lo hizo. La ley moraba en su corazón y su naturaleza, hermanos, su naturaleza era ser santo. Jesús tenía la capacidad, todo el derecho de decir a las personas y preguntar, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Según Juan capítulo 8, versículo 46. Él podía haber dicho eso, pero ni siquiera se ha encontrado una persona que pueda señalarle con el dedo y decirle, tú eres así. Si nosotros haríamos este tipo de pregunta, yo estoy seguro que los más cercanos a nosotros inmediatamente nos van a señalar y nos van a indicar cuáles son nuestros males. Aún Pilato, hermanos, aún Pilato no halló ningún mal en él. Mateo capítulo 27, versículo 23 dice, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho él? Cuando todo Jerusalén fue retada a presentar alguna falla acerca de Jesús, no se encontró ninguna persona que pudiera señalar a Cristo de pecado. La vida de Cristo, hermanos, se puso en contacto con las tablas de la ley. Allí están, pero no desobedeció ni siquiera un solo mandamiento. Hermanos, y lo más interesante es esto. Así como los judíos en la antigüedad examinaban a un cordero pascual antes de sacrificarla, también Jesucristo fue puesto para ser examinado. Y los fariseos, los escribas, los eruditos en la ley, los doctores, los principales, los sacerdotes, empezaron a examinar al Señor. ¿Qué mal había en él? Hermanos, no encontraron ni una sola mancha, ninguna ofensa en él. ¿Por qué? Porque él era el Cordero de Dios, sin defecto
y sin mancha. Todos miraban a Cristo, pero nadie hallaba alguna ofensa en Él. Es probable, hermanos, que nosotros seamos creyentes dotados por la gracia, hemos sido salvados y por la gracia divina de Dios no cometamos muchos pecados. Pero la realidad es que seguimos cometiendo pecados, sin importar la cantidad de pecados. No importa si somos los mejores teólogos, si somos los mejores cristianos que asistimos a la iglesia domingo tras domingo, vamos a los discipulados, cumplimos con todas las ordenanzas que el Señor nos da en su palabra, pero la realidad es que seguimos pecando. Aún teniendo gracias espirituales, hermanos, no alcanzamos el nivel que se requiere de nosotros. Si hacemos aquello que sí es bueno, por lo general manchamos con nuestras obras, ya sean por nuestras motivaciones o de la manera como lo hacemos, de buscar la autosatisfacción. Siempre manchamos cualquier obra que realizamos. Por una y otra razón, no alcanzamos la gloria de Dios. No cumplimos con los mandamientos de Dios. Y muchas veces olvidamos de hacer lo que debemos de hacer, o a veces hacemos lo que no debemos de hacer. Somos culpables de confiar en nosotros mismos. Somos culpables de incredulidad, de algún otro error que cometemos. Pero nuestro Señor, hermanos, Cristo, fue un cordero sin mancha. No podemos decir de Él que haya habido en su vida algo de ofensa, pues en su vida y lo que encontramos en Él es una perfecta hermosura. Era y es perfecto en su corazón, en sus propósitos, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus hechos y en su espíritu. No hay siquiera una virtud que pueda eclipsar lo que Él es. Si bien Jesús en algunos momentos predicaba con autoridad y muchas personas tal vez le miraban, pero ¿por qué Jesús predica de esa manera? ¿O es malo? ¿Su carácter es muy ogro, muy feo? Muchos malinterpretaban a Cristo. Pero aún esas virtudes que Él mostraba, hermanos, eran perfectas. Y cuando se combinan todas estas virtudes de Cristo, podemos ver una perfección incomparable y aún más difícil de explicar, porque nosotros somos personas imperfectas. Aún yo predicando la palabra del Señor, soy imperfecto aún en mis palabras. Me es difícil describir con toda verdad la perfección, la hermosura de la perfección de Jesús. Cristo tampoco conoció un pensamiento pecaminoso. Su mente nunca produjo un deseo, un anhelo malo. Nunca hubo en el corazón de nuestro bendito Señor un deseo de escaparse de los sufrimientos, por ejemplo, de la vergüenza. Si nosotros una vez más vamos atrás y vemos la vida de Jesús, vemos todo el sufrimiento, toda la humillación y toda la vergüenza que ha pasado. Jesús tenía todo el derecho de huir, de escapar, porque Él estaba sufriendo injustamente. Cuando algunos se hacían la burla, cuando habían personas que lo estaban escupiendo a Jesús, tenía todo el derecho de huir, porque Él estaba sufriendo injustamente. Pero hermanos, ni aún por la mente se le pasó el hecho de huir del sufrimiento por servicio a su Padre. Hay un texto muy famoso, Mateo capítulo 26, versículo 39.
Es la oración de Jesús en el Getsemaní antes de llegar a la cruz. Y Jesús expresa estas palabras. Padre mío, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, hermanos, esta expresión de Jesús no está manifestando como que quisiera escaparse, como que quisiera huir. No. Esta palabra, si es posible, pues significaba una obediencia total al Padre y el cumplimiento del propósito divino. Por eso la segunda parte de esta oración dice, pero, hay una palabra allí que dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si hay una parte en mí, Jesús hablando, en una comunión íntima con su Padre, expresando su naturaleza, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ni aún en esos momentos difíciles Jesús quiso huir del sufrimiento por causa de nuestra debilidad y de nuestros pecados. Jesús llevó sobre sus hombros nuestras debilidades, pero nunca mostró una debilidad que tuviera ni siquiera la más mínima culpabilidad. Nunca tuvieron esos ojos santos una mirada de maldad. Nunca salieron de sus labios palabras de maldición y de maldad como salen de nosotros, de nuestros labios. Nunca anduvieron esos pasos en pos de una misión mala, ni se movieron esas manos hacia un acto pecaminoso, porque su corazón estaba lleno de santidad y amor en su interior, al igual que en su exterior. Nuestro Señor no tenía mancha alguna, hermanos. No había algo en Él. Sus deseos eran tan perfectos, al igual que sus acciones. Efectivamente, hermanos, nuestro Señor, nuestro sustituto, nuestro Cordero sin mancha y puro, era perfecto en todos los sentidos y en todas sus formas. Es muy diferente a nosotros. En nosotros siempre está esa tendencia de hacer el mal porque tenemos una mancha del pecado. En Génesis, la Torre de Babel, Dios hablando de la humanidad, dice que en el corazón del ser humano siempre está el querer hacer el mal. Siempre está allí presente. Pero es todo lo contrario en Cristo. Y no encontramos ninguna maldad en Él. Hay muchas personas que quisieran encontrar algo malo. De hecho, hay personas que erran en decir que hay algo malo en Jesús. Ni aún el príncipe de este mundo encontró en Él pecado. Satanás no encontró pecado en Él. ¿Recuerdan la tentación? Sé que muchos recordamos esta escena donde Satanás tienta a nuestro Señor, pero el Señor no cae. Aunque Satanás utiliza la misma palabra, la misma escritura, Jesús no cae en tal tentación, en tal pecado. No es porque no había brotado algún pecado en Él, sino es que no había ningún pecado en Él. No había ninguna inclinación ni una tendencia en esa dirección de hacer el mal. Hermanos, yo te invito a que podamos observar a Cristo en secreto. ¿Qué es lo que hacía el Señor cuando estaba solo? Por ejemplo, el Señor tenía la costumbre de salir de madrugada a un lugar desierto. Alguien diría, bueno, ¿a dónde se estará escapando? Pero ¿qué es lo que vemos haciendo a Jesús? Orando en una comunión íntima con su Padre. Veamos su alma. Te invito a que puedas ver su alma, el alma de Jesús. Mira el corazón de Jesús. Jesús está
ansioso, está deseoso por cumplir la voluntad de su Padre, el sufrir por la voluntad del Padre. Qué carácter tan hermoso y tan bendito de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto admiramos, cuán valioso y cuán maravilloso es Cristo cuando lo vemos de esa manera. Y hermanos, aunque yo tuviera lengua de hombres más piadosos, de los más piadosos habidos sobre la faz de la tierra, aunque tuviera la lengua de los ángeles, no podría yo presentar dignamente su perfección absoluta. No soy capaz de hacerlo. Con razón Dios decía de su Hijo, cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz de los cielos y decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Con razón decía Dios así de su Hijo, porque su Hijo era perfecto en todos los sentidos. Muy bien se merece que el cielo y toda la tierra le adore a Jesús. Pablo tenía la razón al decir que un día toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes, que es Cristo. Porque Él se lo merece, porque Él es perfecto, porque Él es el Cordero sin mancha y sin pecado. Amados hermanos, era absolutamente necesario que el que tenía que sufrir en nuestro lugar fuera sin mancha. De lo contrario, pues no seríamos salvos. Y nuestro Señor como hombre fue puesto bajo la ley, pero nada le debía a la ley, porque Él la cumplió a la perfección en todos los sentidos. Su compromiso con el Dios Padre, que había tomado voluntariamente, pues era ser la garantía y el sacrificio por aquellos a quienes Dios Padre le entregó a Él. De allí, hermanos, que nuestro Señor llegó a la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Oh bendito Cristo, que siendo tal como era, sin mancha y 3 veces santo, para quien ni los cielos eran puros, y que aún en sus ángeles notó necedad, pues Cristo se humilló al punto de ser hecho pecado por nosotros. La pregunta es, hermanos, ¿cómo pudo aguantar Cristo ser contado entre los transgresores y cargar el pecado de muchos? Hermano, quizá no sea sufrimiento y quizá no sea la gran cosa para nosotros sufrir en medio de personas pecadoras, vivir en medio entre las personas pecadoras. Pero qué doloroso, qué sufrimiento incomprensible fue para aquel justo que vivió en medio, en compañía de personas corruptas. Qué sufrimiento debió haber sido para Cristo, quien era puro y perfecto, vivir en medio de hipócritas, en medio de egoístas, en medio de blasfemos. Y cuánto peor que él mismo tuviera que cargar los pecados de estos culpables. Hermano, ¿puedes imaginarte por un momento cuánto de sufrimiento es esto? Quizás nosotros ya estamos acostumbrados, hermanos, a vivir entre nosotros. Muchas veces nos peleamos, nos regañamos unos con otros. Ya estamos y no sentimos ese sufrimiento.
Por eso es que no podemos comprender con exactitud cuál fue y cómo fue ese sufrimiento de Cristo cuando Él vivió en medio de personas pecadoras. ¿Cómo fue? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y con esto, hermanos, quiero ir al segundo punto. ¿Qué fue lo que hizo Él? ¿Qué fue lo que hizo con Él? Que no conoció pecado. Dice, fue hecho pecado. La palabra ahí es muy explícita, fue hecho pecado. Esto es una expresión muy maravillosa, hermanos. Entre más nos detengamos en estas palabras, entre más reflexionemos una y otra vez en estas palabras, es más maravilloso. La belleza de esta palabra se manifiesta aún más. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, escrito está, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay otro lenguaje más claro que este, hermanos. Esto es claro. Fue hecho pecado por nosotros. Dios el Padre cargó sobre Jesús, quien voluntariamente lo aceptó, todo el peso del pecado humano. En lugar de que el creyente cayera y llevara sus pecados, es Jesús quien carga, quien lleva estos pecados. Aquel que ni siquiera lo cometió fue puesto sobre Cristo, quien no lo cometió. Y esta justicia que Jesús consiguió fue puesta a cuenta del culpable. Hermano, ¿tú puedes comprender eso? Jesús tenía la justicia, consiguió una justicia, una vida perfecta que fue puesta en ti. ¿Puedes comprender eso? Lo que por naturaleza son culpables, hermanos, ahora son considerados justos. Mientras que el que por naturaleza no conocía pecado fue tratado como culpable. El pecado le pesó mucho a nuestro gran sustituto, hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 44 dice, su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra en el Getsemaní orando. ¿Puedes imaginar, hermanos, hasta qué punto sufrió por nuestros pecados? Ese peso completo lo agobió cuando fue clavado en el vergonzoso madero. Isaías capítulo 53, versículo 12, fue contado con los pecadores, fue tomado como uno más de los pecadores, como uno más del montón, cuando él no era culpable. Sabemos que él sufrió dolores innumerables en su cuerpo, en su mente. Tuvo sed, clamó en agonía. Sufrió los peores dolores. Sabemos que ha entregado su alma hasta la muerte y entregó su espíritu. Pero hermanos, déjenme decirles, detrás de esto hay un abismo de sufrimiento sin fondo y sin comprensión. De hecho, hermanos, hay estudios que hablan apropiadamente de su vida y hablan de sufrimientos desconocidos. Y es probable que para nosotros esos sufrimientos sean imposibles de conocer. Por eso, una vez más repito, no soy capaz de presentar absolutamente con toda verdad este sufrimiento y esta entrega de nuestro Señor Jesucristo. No hallo las palabras correctas para poder presentarlo de esa manera. No habrá siquiera una persona sobre la faz de la tierra quien pueda experimentar, palpar con sus propias manos, con su propia vida, esos sufrimientos de Cristo. Nunca lo habrá.
Él era Dios y hombre. Cristo en su humanidad sufrió, pero su divinidad le otorgó un poder omnipotente a su humanidad. Una vez más fue hecho pecado. Reflexionemos, hermanos, en estas palabras. Captemos su significado. Comprendamos lo profundo que es esto. Fue hecho pecado. Fue hecho pecado. Los ángeles quieren comprender eso. Quieren comprenderlo. Tienen deseos de comprender esta gran obra de nuestro Señor. Y Dios hizo que el perfectamente inocente fuera pecado por nosotros. ¿Eso qué significa? Eso significa, hermanos, humillación. Eso significa tinieblas. Eso significa agonía. Eso significa abandono. Porque Cristo es quien experimentó todo eso en la cruz. Si tan solo pudiéramos reflexionar todos los días de nuestra vida, aquel momento cuando Cristo está en la cruz gritando a su Padre: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Hermano, ¿alguna vez tú has experimentado un separamiento entre tu hijo y tú? O niños, jóvenes que están presentes, ¿han experimentado ese abandono? Si hay un sufrimiento, hay un dolor, pero ese dolor no se compara con este separamiento de Jesús. Porque Cristo y su Padre estaban en una comunión eterna. Allá en la eternidad estaban en una comunión íntima. Pero ahora, en esta parte de la historia, hay un separamiento. Todo eso por causa de nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. Lo que sufrió fue para la justicia de Dios. Fue por la voluntad de Dios. Y la cruz, en muchos sentidos, hermanos, es una revelación más plena de la ira de Dios contra el pecado. Sabemos muy bien. La cruz representa la ira de Dios. Es donde Dios derrama toda su ira sobre su Hijo. Donde nosotros, tú y yo, deberíamos de estar en ese lugar, pero Cristo está recibiendo esa ira. Y lo interesante es que no solamente está la ira, sino también está el amor. Así como Cristo está recibiendo toda la ira de su Padre, Cristo está colocando toda la justicia y todo el amor, toda su justicia y su perfección en nosotros. El que quiera conocer la ira, el aborrecimiento de Dios por el pecado, pues simplemente necesitamos ver la cruz. Simplemente tienes que ver la cruz, viendo ahí el cuerpo de Cristo sangrando y su alma allí delante de Dios. Realmente entendemos, hermanos, el significado de estas palabras: fue hecho pecado por nosotros. Qué terrible, hermanos. Qué terrible fue para Cristo estar en ese lugar. Y sin embargo, vemos, hermanos, la profundidad y el valor del amor de Cristo en la cruz. Cuán aceptables para Dios han de ser aquellos a quienes Dios mismo hizo que fueran justicia de Dios en Él. Así como Cristo fue hecho pecado, aunque nunca pecó, hermanos, así somos nosotros hechos justicias, aunque nunca hayamos hecho algo bueno en nuestra vida. ¿Sí me explico? Así como Cristo fue hecho pecado por nosotros, aunque nunca pecó, así también nosotros, hermanos, somos hechos justicia de Dios en Él, aunque nunca hayamos tenido una vida perfecta. Pues nosotros somos justos simplemente
por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Aunque somos pecadores y nos vemos forzados a confesarlo con dolor, el Señor nos cubre tan completamente con la justicia de Cristo que lo único que se ve es su justicia. Y somos, hermanos, justicia de Dios en Él, solo en Cristo. Solo de esa manera hoy en día podemos decir que somos llamados hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros tenemos una convicción firme de que Cristo es aquel que murió en nuestro lugar. Y esto, hermanos, se aplica para todos los santos, para todos los que creen en su nombre. Por eso, hermano, amigo, amiga que nos ves por este medio, aunque seas pecador y por ello corrupto, un hombre deformado y vil pecador, pero si aceptas al gran sustituto que Dios te brinda en la persona de su Hijo amado, tus pecados pues serán apartados de ti, y la justicia te será dada, y los pecados fueron cargados a Jesús, pues ya no son tuyas. Él te los ha quitado, ya no están sobre ti. Porque dice el texto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. No hay, hermanos, una doctrina más grande que esta, más dulce que esta para los que realmente se sienten pecadores. Es esta doctrina quien quita la maldición de nuestras vidas, la maldición que hay sobre nuestras vidas. Es esta doctrina. Por eso, hermano, recuerda todos los días de tu vida la cruz de Cristo. Y así como hoy en tiempo la Iglesia Católica celebra la Cuaresma, pues nosotros no celebramos simplemente 40 días, sino estamos llamados a reflexionar y pensar en nuestro Señor por el resto de nuestras vidas. Hemos empezado una vida de peregrinos, una vida peregrinaje, pero eso es hasta el día en que el Señor nos llame. Estamos llamados a orar, a ayunar, estamos llamados a consagrarnos a Él, no solamente en el tiempo de Cuaresma, sino por el resto de nuestras vidas. No estamos llamados, hermanos, a realizar actividades para conseguir algo, sino obedecemos a Dios, hermanos, porque Dios ya ha hecho algo por nosotros. Nosotros ofrendamos, diezmamos, no para obtener una reconciliación, no para obtener el perdón y la salvación, sino ofrendamos, diezmamos, obedecemos al Señor, porque Dios ya ha hecho la obra en nosotros, nos ha otorgado una salvación, nos ha reconciliado con Dios, nos ha hecho justicia de Dios en Él. Por eso, hermano, todo lo que tú hagas, termino con esto, todo lo que tú hagas, no lo hagas para obtener algo, sino hazlo porque tú ya has recibido mucho. Ya has recibido el Evangelio en tu corazón. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos recibir en esta vida. No hay algo sobre la faz de la tierra que pueda satisfacer eso en nosotros. Cristo es el centro de nuestras vidas. Y pregúntate, hermano, ¿por qué haces todo lo que haces? ¿Por qué vas a la iglesia el domingo? ¿Por qué vas o por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? ¿Es para que Dios te multiplique y te dé el doble? ¿Tú vas el domingo simplemente con el fin de que Dios te bendiga? Si es así, hermanos, lo estás haciendo equivocadamente. Y ahora es el tiempo de que nosotros nos podamos arrepentir de todo corazón y acercarnos al Señor y dar gloria y dar gracias por esta gran obra que el Señor ha hecho por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a orar por este tiempo que hemos tenido. Señor, una vez más en esta mañana venimos delante de ti y te damos gracias, te damos toda la gloria, Señor. Señor, es tan sencillo el Evangelio, pero cuán profundo es. Que a veces, Señor, nuestras mentes finitas no pueden comprender. No pueden comprender, Señor, lo hermoso, la perfección tuya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquel Cristo que nunca pecó en su vida, no se halló ninguna ofensa. Lo tomaron como pecador, lo tomaron como culpables por nuestra causa. Y nosotros que toda nuestra vida hemos pecado, hemos ofendido tu nombre, ahora podemos ser llamados hijos tuyos, justicia de Dios en Él. Oh, qué glorioso intercambio, qué gran intercambio, Señor. Gloria sea a ti por los siglos de los siglos. Te damos gracias. Por eso, Señor, Padre, ayúdanos, Señor, a conducirnos en esta vida agradándote, glorificándote, Señor. Hacer todas las cosas, cumplir con nuestras responsabilidades, no para obtener algo de ti, Señor, porque tú ya nos has dado el perdón de nuestros pecados. Tú ya nos has salvado. Mas al contrario, Señor, ayúdanos a celebrar tu día, Señor, los domingos con todo gozo y con toda alegría, recordando, Señor, esa obra maravillosa tuya hecha en la cruz. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por hablarnos en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya después de haber escuchado la palabra del Señor, damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo, ¿no? Entonces, vamos a cantar un último himno que dice: día a día tú has sido fiel. Con ese himno nos vamos a estar despidiendo, hermanos. Vamos a cantar entonces. Cambiado y no cambiarás. Maravillado estoy con amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza, en sombras viví, mas hoy reboso en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Sé que nunca me abandonarás. Te alabaré,
agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Toda mi vida la pongo en tus pies, haz lo que quieras con ella, mi rey, hasta que vuelvas con fe cantaré. Día a día tú has sido fiel, día a día tú